Hola a todos, mi nombre es Noemi y este es mi segundo testimonio que cuelgo en el canal. Yo hace 2 años que tengo el contacto cero y he pasado por una serie de situaciones psicológicas y físicas y quería plasmar lo que en mi caso, no sé si en los otros casos será igual, cómo lo pasa la víctima, cómo lo pasa una psicokiller después de haber sido el contacto cero sin ningún tipo de contacto, ni redes, ni nada. Bueno, primero dar las gracias a Ronnie por la oportunidad, porque para mí, perdón que estoy con alergia, es una forma de expresar y de sacar más todavía. Ya lo he hecho, pero de otra forma diferente, ¿no? Todas esas cosas o sentimientos o que te van quedando atascadas ahí y que necesitas decirlas como en voz alta, ¿no? Y que como que el mundo se entere de que haber pasado por un personaje pues, con lo que sea, psicopatía, narcisismo, sociópata, ¿no? No es algo que te hace más fuerte y luego sigues adelante y nada más allá. Creo que las personas que pasamos por este tipo de situaciones horribles y atroces, somos fuertes ya de por sí, y lo que nos demostramos a nosotros mismos es que esa fortaleza existía. A lo mejor yo en mi caso era consciente hasta un punto, y ahora después de 2 años me he dado cuenta de la fortaleza que tengo, la capacidad de resiliencia y de comprensión. Entonces, pues nada, primero que nada eso, decirle a Ronnie que gracias por esta oportunidad y nada, pues como yo ya tengo el testimonio mío colgado en el canal, solo voy a hacer una breve introducción, espero que sea breve porque me suelo enrollar bastante, de lo que fue mi historia, cómo empezó y cómo terminó, y luego ya quería contar pues un poco cómo lo pasamos después del contacto cero. ¿Qué pasa con ese estrés que te queda, esa ansiedad? En mi caso yo no era consciente hasta hace pocos meses atrás. Pocos meses atrás. Y bueno, empiezo. Cuando yo conocí al personaje, yo era una chica normal, con mis aspiraciones, mis cosas, mi vida, una chica normal. A ver, yo fui criada, mi infancia no fue una infancia normal, tampoco fue atroz, bueno, pero yo vengo arrastrando desde la infancia muchas carencias a nivel emocional, muchísimas. Sufrí abusos cuando tenía 6 años o 7 más o menos, 6, 7, y porque no me acuerdo bien, y luego con 12 años, por diferentes personas. Entonces hay cosas que te van marcando la vida, ¿no? También me hacían bullying en el colegio, era una persona muy tímida, yo quería estar en los grupos y no sabía cómo estar. Y bueno, al final, pues por cosas de la vida, aquí estoy. Entonces, realmente el love bombing de esta persona no fue love bombing como tal, ¿no? Sí es verdad que ninguna otra persona de las que yo había conocido se había comportado de esa manera.
son personas muy sutiles. Ellos saben perfectamente qué te hace falta o qué quieres tú, ¿no? Para, para entrar por ahí. No sé cómo lo hacen, no sé cómo lo averiguan, no tengo ni idea. Esto será un misterio de por vida. Pero efectivamente él intuyó, o por mi forma de ser, por dónde tenía que elegirme, por dónde tenía que entrar, y así lo hizo, y le fue además muy fácil. No tuvo que hacer grandes cosas. Mi forma siempre con las parejas ha sido de complacer, necesitaba que me dijeran que me querían, que les gustaba, me gusta gustar a mi pareja, ¿no? Y solía, perdón, hacer cosas por esas personas, en este caso por el personaje, para que me quisieran más. Esto es un grave error, evidentemente, pero yo no me he dado cuenta hasta estos años, ¿no? Atrás. Bueno, si me ven mirando para abajo es que tengo aquí apuntado una serie de cosas, guiones y tal, porque si no me voy a perder y lo voy a hacer así, poco a poco. Realmente yo me di cuenta de que esta persona no quería una pareja. Al final, con el tiempo, te das cuenta de que querían una cosa para exhibirla. En mi caso fue para exhibirme, para disfrutar y para usar. Yo muchas veces le decía que me sentía una cosa. Le decía, yo no soy un mueble, yo no soy una silla, ¿no? Nunca pude tener conversaciones profundas con él. Bueno, ni profundas ni de ningún tipo, vamos. Y cada vez todo eso iba a peor, ¿no? Pero el love bombing en sí fue bastante suave, por decirlo de alguna manera. Realmente ese love bombing lo hizo con el contacto visual y en el sitio donde yo trabajaba con el contacto físico. Por ejemplo, me ayudaba a recoger cosas, ¿no? En fin, bueno, en aquella época trabajaba en un gimnasio, en uno terminado, y él me ayudaba a recoger las cosas y tal. Esa fue la manera de entrar. Poco a poco, aparte yo me estaba separando, y yo estaba decaída, estaba triste, entonces él un poquito ahí, pues, metió la patita y yo caí, lógicamente. Con el paso de los años, tengo que decir que estuve muchos años con esta persona, muchos, más de 8 años, voy a decir. No lo quiero decir así porque no quiero perjudicar ni al canal, ni a mí misma, ni a gente que está a mi cargo. Entonces lo voy a decir así. Con el paso de los años empezó la fase evidentemente de maltrato, ¿no? Tuve toda clase de manipulaciones y técnicas habidas y por haber, todas las que Ronnie nombra en el canal, ¿no? La triangulación fue la primera que me hizo desde el minuto 1 de conocerme. Siempre me triangulaba con su ex mujer, con la que había estado más de 20 años. Y cuando yo hacía cualquier cosa, mi ex mujer lo hacía tal, pues ella lo hacía mejor, pues tal. Siempre, siempre. Esa triangulación empezó desde el minuto 1 de yo conocerlo. Y después, eso fue como una rueda, ¿no? Todos esos años. Empezó a hacerlo con otras mujeres con las que él había estado, con otras con las que tampoco había estado, hasta con gente de mi propia familia. Por ejemplo, lo hizo con un familiar mío, ¿no? Yo en aquella época, era una mujer que no tenía mucho pecho y yo estaba feliz con mi cuerpo, era feliz, era deportista, era tal cual. Y me comparaba diciéndome, a mí me gustan las mujeres con los grandes, y es que, claro, tú tienes un trasero espectacular, te faltarían las... Entonces en mi mente eso fue mellando mucho, una y otra vez, hasta que él me dijo un día, bueno, ¿te quieres operar? Yo te lo pago.
Y efectivamente yo quería complacer, quería ser la mujer perfecta para él. Esto también es un error, lo sé, pero lo sé ahora. En aquel momento no lo sabía. Y pues bueno, eso, me operé. Un grave error por mi parte, pero a lo hecho pecho. A partir de ahí el maltrato fue, pues habían broncas, las sillas volaban los mandos, volaban radios, se estallaban contra el suelo, habían insultos, humillaciones, comparaciones de todo tipo. Cuando adelgazaba mucho, me llamaba que era un colgajo, que estaba vieja, que no servía. Bueno, todas estas cosas lindeces que suelen decir ellos cuando les da la gana y o cuando como se levanten, ¿no? Yo siempre me levantaba en alerta y me acostaba igual. Yo siempre estaba constantemente en alerta, estaba preparada para lo que me iba a venir. Yo me levantaba y recuerdo pensar, ¿qué me pasará hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo se habrá levantado? Que era un sinvivir, sinceramente. Entonces, pues también hubo la ley del hielo, ley del silencio. Él me dejaba de hablar por 2 días, 3, una semana, lo que a él le diera la gana, dependiendo de cómo él viera las cosas. Y luego aparecía como si nada, hola, ¿qué tal? Y me decía, te quiero, y luego se iba, y claro, eso en mi mente a mí me generaba una ansiedad brutal, porque yo no sabía qué había hecho, yo quería sentarme a hablar y decirle, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Dímelo, para yo arreglarlo, a lo mejor hice algo malo, no había forma. Yo nunca pude hablar con él, es que nunca pude hablar con él, nunca. Alguna vez me senté en plan como ahora, echándole un rollo, él me oía atentamente, a lo mejor es porque yo ya estaba más seria o más cansada de lo normal, me veía ya más así, entonces cuando él se sentaba un poco y me oía, pero vamos, que le entraba por una oreja y le salía por la otra, realmente le da igual todo, vamos. Que él me decía, perdón, no lo voy a hacer más, o no te voy a tratar así más de esta manera, no te mereces esto, y al día siguiente era lo mismo, y así más de, yo qué sé, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Minimizaba mis sentimientos, no tenía en cuenta lo que yo quería, lo que yo necesitaba, hasta tal punto que yo también me olvidé de todo eso. Yo llegué a estar despersonalizada por completo. Yo al final no sabía qué sentía, qué quería. Yo solo vivía a través de los ojos de esa persona. O sea, yo no era capaz de mirar hacia adentro y preguntarme qué quería yo. Yo estaba continuamente complaciendo y haciendo cosas para que esa persona perdón, para que esa persona estuviera bien y no hubieran conflictos. Entonces, hasta tal punto pues me olvidé de lo que me gustaba comer, me olvidé de la ropa que me gustaba vestir, me olvidé de cuidarme, pues me olvidé de mí. Así tal cual como suena. Llegó un momento en que yo dejé de existir para existir a través de los ojos de él. Esa fase de maltrato se alargó muchos años, muchos años. Yo tuve que aguantar lo que no está escrito en un papel. El gaslighting casi me vuelve loca, sobre todo en los últimos años de la relación. Me escondían cosas, yo pensaba que las habías dado en un sitio, luego me aparecían en otras. Yo creía que me estaba volviendo loca. Me decía una cosa, yo la hacía y luego me decía que eso no lo había dicho él, que eso no era verdad. Y claro, al final dudas de tu cordura, de ti misma, dudas pues de ti, de tu cerebro. O sea, tu mente te está diciendo que a otra persona te está diciendo que eso no es verdad. Y eso reiteradamente al final hace mella en la cabeza, ¿no? Los giros de tortilla eran brutales. Le daba la vuelta a las cosas como a él le convenían y cuando a él le convenían, con esa ensaladita de palabras que suelen hacer, ¿no? Te empiezan a hablar, te no sé qué y no sé cuánto, y tú te lo vas creyendo y al final lo que tú querías discutir, él le da la vuelta y al final era yo la culpable, yo la que no sabía, era por mi culpa, al final la culpa la tenía yo, cuando evidentemente el origen de todo había sido él. Pero él quedaba como la víctima. A mí nadie me entiende, soy incomprendido de la vida y tal y cual, y no sé qué.
Voy rápido porque esta es la introducción y no me quiero alargar y ya llevo un montón. Evidentemente, ya cuando va acabando la relación, acabando me refiero 2, 3 últimos años, al final yo dejé de defenderme, entré en indefensión aprendida para evitar el conflicto. A mí no me interesaba ni personas que estaban a mi cargo que hubiera conflicto. Evitaba gritos, sobre todo, porque los gritos fueron todos los años. Él decía que él no gritaba, que hablaba alto y no, él gritaba. Mentiras, desde el principio, me escondía cosas, era una persona, no voy a decir adicta, pero no sé si se puede decir así porque yo no soy médico y no puedo diagnosticar nada, pero sí le encantaban las cosas para mayores de 18, como dice Ronnie. Entonces, pues eso, evidentemente a mí la autoestima, entre eso y todo lo que estaba pasando, yo dejé de estimarme a mí misma, ¿no? Yo creo que yo perdí la dignidad. Yo me arrastré como un gusano, así literalmente. Yo fui algo de usar cuando él quería. Las relaciones sexuales eran muy mecánicas, no habían sentimientos. Le gustaba grabar con la cámara, grabar vídeos. Yo, para evitar que se enfadara, siempre estaba pendiente de hacerme fotos, vídeos y cosas para que él estuviera bien y feliz. Aunque yo por dentro no quisiera, porque no... A ver, al principio se puede hacer una vez, como un juego, algo nuevo, lo que sea, pero cuando eso se convierte en algo normal en tu relación y sin eso no hay relaciones íntimas, pues mal, pues todo mal. Entonces entras en indefensión aprendida, te dejas de defender y a mí me empezó a pasar algo por dentro, algo me decía que yo ya no podía más, que no aguantaba más, pero al mismo tiempo me daba una pena terrible dejarlo ahí solo. O sea, yo me quería ir, en el fondo me estaba empezando a dar cuenta de que aquello no podía seguir así, ¿no? Pero yo estuve con esa sensación casi 2 años. Entonces entras en la disonancia cognitiva. A ver, era brutal. Yo quería irme, no sabía cómo, no sabía qué hacer y no sabía si lo que yo quería era lo que yo quería de verdad. O sea, yo no estoy loca no sé, porque Ronnie apareció en mi vida y me hizo abrir un poquito los ojos. Bueno, un poquito no. Es que si no, no hubiera podido hacer, no sé cómo lo hubiera hecho, sinceramente. Entonces al final tomé la decisión un día, después de mucho pensar, de mucho buscar, busqué una casa y literalmente recogí mis cosas y me fui. Él hasta ese mismo día no me creyó. Él decía, me voy. Él decía, bleh, bleh. Su respuesta cuando yo hablaba era como, ese tipo de gestos, ¿no? De asco, como que le importa una mierda o yo qué sé. Y eso fue así durante toda la relación. Yo hablaba y él me llamaba loca, me llamaba lo que le salía a él. Bueno, lo que en su momento llamaba a sus exparejas, a todas las llamó locas. A todas. Todas estaban mal de la cabeza, menos él. Y ahora yo soy pues, la tercera loca, o la cuarta, o vete tú a saber. Al final hice yo el descarte, me fui, intenté quedar como amigos, cosa que no se puede, lógicamente. Cuando yo ya vi que no podía más, porque las broncas eran yo en mi casa, ¿ya? Y él en la suya, y también seguían por el teléfono, el control, el no sé qué, no sé cuánto, los regalos, para que yo estuviera de alguna manera atada, ¿no? Hasta algún regalito, luego si yo no se lo devolvía me sentía culpable, pues lo típico. Pues entonces sigues ahí un poco, me hizo un regalito, claro, entonces ahora yo tengo que estar bien para que él también. No. A través de los regalos también se hacen
muchas manipulaciones y yo también las sufrí. Luego conocí a Ronnie, lo vi un día en el TikTok, esto también lo digo en el testimonio anterior, fue un vídeo de 30 segundos que me impactó. Me impactó verle la cara, me impactó lo que decía, me impactó la forma en la que hablaba, porque yo esos tipos de cosas, por ejemplo, no las había visto nunca, 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 nunca. No sé dónde había estado viviendo yo, pero yo esas cosas no las había oído nunca, cosas de maltrato y de límites y de autoestima y de cosas, nada. Yo nunca había oído nada de eso. Entonces, contacté con Ronnie y a través de Ronnie y su libro de contacto, bueno, 21 días de contacto cero, conseguí hacer el contacto cero, pues como lo marca Ronnie en el libro. Le mandé una carta por el WhatsApp, me despedí bien para que no me volviera a molestar y bloqueé todo, redes, todo, todo, todo. Entonces traté a partir de ahí de hacer una vida diferente, ¿no? Tengo que decir que después del contacto cero, y aquí empieza el verdadero testimonio, ¿no? La primera semana que yo trabajé con Ronnie para yo poder hacer ese contacto cero, los primeros 21 días, voy a decirlo así, fue la semana de más ansiedad, más incertidumbre y más terror que yo he vivido, pues yo creo que en toda mi vida. Puede ser. La primera semana yo estaba aterrorizada. Esto lo tuve que trabajar mucho en sesiones con Ronnie porque yo le tenía miedo, mucho miedo. Tenía miedo a su reacción, a lo que me iba a hacer, a cómo me lo iba a decir. Era una persona que no le importa gritar en medio de la calle y montarte un pollo si hace falta y ahí te quedas, ¿no? No sabía sus reacciones físicas. Yo le vi hacer a él cosas le vi hacer cosas que no las puedo comentar aquí, que me hacían a mí tenerle mucho miedo a nivel físico, ¿no? O las típicas bromas que él me hacía, ¿no? De pegarme, decirme que era una broma, tirarme del pelo, era una broma, estás gorda, estás flaca, es una broma, no sé por qué no te puede decir nada, no aguantas nada, todo te lo tomas a mal, ese tipo de cosas, ¿no? Más lo físico, y porque yo tenía a alguien a mi cargo, estaba muy aterrorizada. Al final eso lo conseguí trabajar con Ronnie y tiré hacia adelante. En la segunda semana yo seguía con el mismo miedo, pero un poco más calmada, voy a decirlo así, ¿no? Entonces yo la primera semana casi no salí de mi casa. Eso coincidió con una época de verano, principios de verano, y yo la primera semana prácticamente no salí y tengo que decir que yo vivo pegada al mar, vivo en zona de playa y entonces esta persona no se iba de debajo de mi balcón, ¿vale? Mi balcón da al mar, entonces debajo de donde yo vivo hay una zona con mar, con piscina, con playa y con todas esas cosas. Y bueno, pues esta persona estuvo esa primera semana yendo todos los días, mañana, por la tarde, en plan vigilar, así lo veo yo. La segunda semana ya conseguí yo tener fuerzas un poquito de salir a la calle y empecé a trabajar algo que para mí era nuevo y era poner límites. Yo la palabra límite la conocí de boca de Ronnie. Yo no la había conocido ni en mi infancia ni nada, entonces pues un poquito así me ha ido la vida, por no saber poner límites a mí misma y a los demás, pero primero a mí, lógicamente. Con lo cual, el respeto, es difícil que las personas te tengan respeto cuando uno no se respeta a sí mismo. Esto también es responsabilidad de cada uno, ¿no? En mi caso, muy poco respeto. En esos momentos, cuando ya habían pasado esa burrada de años, yo quedé devastada. O sea, yo quedé como si me hubiera pasado un camión por encima, o un tren,
o lo que sea, y no sabía ni dónde estaban los trocitos para recogerlos. Y Ronnie un poquito, pues ahí fue el gran trabajo que hizo conmigo y yo con él, de reconstruir un poco la persona en sí, ¿no? Entonces conseguí salir. Esto es una anécdota que voy a contar de la segunda semana. Salí a comprar pan y cuando me di la vuelta para salir de la panadería, pues lo vi de lejos. Me entró tal pánico que me hice pipí encima. La chica que estaba allí me ayudó, me dijo que me tranquilizara, que no sé qué, que no sé cuántos, y yo estaba haciendo tiempo a que él se fuera de donde yo le estaba viendo, ¿no? Para yo poder salir e ir a mi casa. Y como él no se iba, pues lógicamente yo no me podía quedar ahí de por vida. Entonces me armé de valor y salí. Salí con el teléfono en la mano, disimulando que iba hablando, que no sé qué y que no sé cuánto. Y él él dentro de la panadería, él no me había visto a mí, pero yo a él sí. Ya una vez que salí, crucé la calle y todo eso, ya él sí me vio y se puso, pues, retándome visualmente, como enfrente de donde yo tenía que pasar, como para intimidarme. Efectivamente me intimidó, lógicamente. Yo salí por patas, llegué a mi casa llorando, con una crisis de ansiedad, horrible, fatal. A ellos les da igual, se las pela. Como no sienten ni padecen, pues es una cosa como que no va con ellos. Pero claro, yo llegué a mi casa destruida, me temblaban las piernas, me sudaban las manos, me tenía que cambiar, me había hecho pipí, yo no me lo podía creer lo que había pasado. Un desastre, ¿no? Entonces, poquito a poco, conseguí llegar a esos 21 días con él, vigilándome debajo de mi balcón. Debajo de mi balcón. Donde yo vivo hay kilómetros de playas, de piscinas pero él tiene que estar debajo de mi balcón. Ese verano fue un verano desastroso en el sentido de que donde yo me iba a bañar, pues él cogía y se ponía a mi lado. A mi lado digo a 1 metro, 2 metros, 3, 5, dependiendo de la gente y las cosas, ¿no? Al final yo conseguí hacer el contacto cero, pero era insostenible, porque donde yo iba, él aparecía. Yo vivo en un sitio muy pequeño, donde se conoce prácticamente todo el mundo, y donde yo estaba, él aparecía. Yo estaba en la X y él iba a la X, yo estaba en la B, él iba a la B. O sea, era algo increíble, increíble. Aún así, él estaba tranquilo. Yo no lo veía a él alterado, ni, no sé, yo lo notaba como tranquilo, ¿no? Y cuando ya habían pasado 22 días, 22, nunca me voy a olvidar, pues estaba bañándome en la piscina con otras personas y yo estaba sentada con los pies dentro del agua, sentada en el bordito, ¿no? Y oí una voz por encima de mí, de pie, que dijo, oh, ¿qué pasó? A mí me tembló todo. Me acordé de cómo trabajar esa aparición porque la había trabajado con Ronnie, me serené, lo pude hacer yo sola conmigo misma, salí del agua sin dirigirle la palabra ni siquiera mirarlo y él me persiguió hasta donde yo iba, hasta mi toalla, diciéndome ya pues de todo, maleducada, no me respondes, porque ahora tienes que no sé qué, porque insultos, pum, pum, pum. Porque no le hice caso porque lo ignoré. Pero claro, eso, después de esa acción tan estupenda, yo tuve que llegar a mi casa, centrarme, tuve que ir al médico, le tuve que pedir un tranquilizante. Yo no soy de tomar pastillas, no por nada, sino porque no me han hecho falta, porque el deporte para mí ha sustituido esa clase de cosas. Pero no había forma. Yo estaba en un estado brutal de miedo, ansiedad, nervios, mal, estaba muy mal. Entonces, a partir de ahí, sí vino un poquito más el calvario, por decirlo de alguna manera. Esta persona a mí no me respetaba, evidentemente, no respetan nada, se saltan todo. Tú les dices que no y ellos siguen como si no fuera con ellos. Y
Al final me vi obligada, porque lo tuve que hacer, en ponerle la primera denuncia, que fue la peor para mí, porque fue con la que tuve el juicio, eh, para yo pedir una orden de alejamiento, eh, porque esta persona no me dejaba en paz. Luego se dedicó, como lo ignoré aquel día, se dedicó a amenazar a personas muy allegadas a mí, a mi familia, pero uno por uno. Entonces ya se estaba saliendo de madre. Entonces yo puse la denuncia. El resultado no fue el esperado, porque la jueza me preguntó que por qué yo no había denunciado antes, que dónde estaban las señales físicas. Entonces no me dieron la orden de alejamiento, porque yo no tenía pruebas físicas en ese momento. Las pruebas psicológicas, donde yo vivo, pues no sirven para nada. A la vista está. Claro, yo le contesté a la jueza que no había podido porque tenía una gran disonancia cognitiva debido al refuerzo intermitente que este ser me causaba. Y me miró como diciendo, ¿qué me está diciendo esta loca ahora? Eso fue una jueza. Salí de allí temblando. Yo iba con 2 abogadas, una de la Casa de la Mujer, de Violencia de Género, y otra que me ponía al juzgado. Estaba llorando, con desmayos, con temblores, con sudores, no podía parar de llorar, y el ser, que yo lo vi como a unos 50 metros de mí, prácticamente ni se inmutó. Recuerdo que estábamos con las mascarillas, en aquella época todavía, y yo le veía la mirada, y la mirada era de, me estoy descojonando de ti, colega. En fin, pero me sirvió un poquitito para que él se diera cuenta de que lo que yo le estaba diciendo iba en serio. Déjame tranquila, déjame en paz, no quiero saber nada de ti. Entonces, en fin, acabó el verano. Yo ese verano lo pasé muy mal. Llamé a la policía no sé ni cuántas veces diciendo que me estaba acosando, que no paraba de ponerse en mi sitio y todo eso. Y tengo que decir que hasta el día de hoy, ya han pasado 2 años y un mes, esta persona sigue debajo de mi balcón. No con tanta asiduidad, pero sigue. Él, después de esos 22 días de aparecer y que me dijo, oh, ¿qué pasó y tal? Luego empezó a tener muchas parejas, muchas. Tuvo una pareja, otra, iba debajo de mi balcón con ella, aparecía sin ella, luego tuvo otra, y así se ha pegado estos 2 últimos años. Vengo con una, después vengo con la otra, después vengo solo, luego vengo a la hora que yo sé que tú vas a estar, no sé cómo lo hacen, pero saben los horarios de los trabajos, de los descansos y de todo. Eso ha sido durante 2 años. 2 años. A ver, a nivel emocional ya llega un momento en que no te afecta. A nivel, me refiero a sentimientos, me refiero de tener sentimientos por la persona, ¿no? Pero a nivel físico, yo creo que el cuerpo empieza a somatizar todo eso que empezamos a tragar y que no podemos sacar. Porque yo estuve en terapia con Ronnie estuve un año a full, ¿no? Siempre, una vez a la semana tenía la terapia con Ronnie. Y luego estuve este año pasado, pues cada vez que yo he tenido un problema grave, he tenido algo que solucionar y yo no poder hacerlo sola, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad y la suerte de tener a Ronnie ahí, siempre con la luz encendida, cuando me ha hecho falta. Y me ha hecho falta mucho, a mí y a otras personas de mi entorno más. Ha llegado. Para mí ha sido una salvación el poder contar con él, porque sin él yo a veces he estado muy perdida y él ha sido capaz de darme norte, por darme un poquito de confianza, por ejemplo, ¿no? En mí y aprender a confiar también.
porque esa es otra de las secuelas que me han quedado, que la hipervigilancia después de 2 años todavía sigue. No solo con él, yo estoy en estado alerta, 24 horas yo creo. Yo creo que eso ya es mi forma de vida. Desde la infancia estoy en modo alerta. Entonces yo creo que eso, quitarlo, pues me va a costar, pero estoy en ello. A ver, evidentemente, el ver a ese ser continuamente durante todo ese año, el primer año, debajo de mi balcón, eso al final te crea un vínculo, aunque tú no tengas sentimientos, era como un vínculo. Yo me asomaba al balcón pues, para hacer cosas, ¿no? Y al final ya mi mente me decía, estará, no estará. O sea, es una forma de siempre estar alerta, pendiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Dónde? Era un estado continuo de ansiedad, pero yo no me estaba dando cuenta de eso. Yo no era consciente de que eso me estaba afectando por dentro en mi cuerpo. Entonces, a lo mejor hay más personas que están sintiendo lo mismo que yo y sería bueno que tomaran cartas en el asunto. Esto es mi parecer, lo que yo creo, nada más. Después de pasar el primer año, también tengo que decir que he conocido a gente muy guay, gente psicop killer que han pasado por lo mismo que yo. Tuve la suerte de conocer a un grupo, de tener esos amigos para poder hablar de lo que nos pasaba, qué te pasa a ti, cómo lo llevas tú, ¿no? Un grupo pues que había pasado lo mismo que yo y que me entendían, porque, a ver, una de las cosas que más me pregunta la gente hoy en día, que me la sigue preguntando, es ¿por qué aguantaste tanto? Es como la pregunta de la jueza, ¿por qué te quedaste ahí? Pues señores, porque la manipulación es tan brutal, ¿no? El refuerzo intermitente, el gaslighting, es que al final la cabeza te peta, dejas de ser tú, no sabes ni dónde estás, ni lo que quieres, ni para qué, ni nada, y lo único que estás haciendo es 24 horas defenderte y correr en la medida de lo posible, ¿no? Porque la disonancia es tan bestia que al final el cerebro, pues la palabra lo dice, se disocia. Hay una parte que se quiere quedar, otra parte que le da pena y otra parte que quiere salir corriendo. Y llegar a esa cosa, o sea, llegar a entender que tienes que irte, porque a mí esta persona siempre me dio pena, siempre me daba pena dejarlo solo, me daba pena, me daba miedo que no supiera hacer las cosas, porque dependía de mí para todo, porque yo me dedicaba a hacer todo cuando estaba con él, me dedicaba a, pues todo lo llevaba yo, la casa, las cosas, las cuentas, todo lo llevaba yo. Entonces, claro, a mí me quedaba un sentido de la responsabilidad por dentro de que yo era responsable de esa persona. Hasta que, claro, luego ya me explicó Ronnie que no, que las personas adultas son responsables cada uno de sí mismas, pero yo en ese momento no lo podía ver, no lo sabía ver. Y me machaqué mucho a mí misma. Porque no lo vi, porque no me di cuenta, pues porque no podía en ese momento. Lógicamente es que no podía, no sabía cómo hacerlo. Ahora soy consciente de muchas cosas y más, pero en aquel momento no podía, ¿no? Pues conocí afortunadamente a personas pues eso, que en ese año hice buenas amistades, vamos a decirlo así, aunque no vivía nadie donde yo vivo, sino lejos de aquí, ¿no? Pues sí, te ayudan un poco a ver, te hacen de espejo, de proyección, de cómo ves tú las cosas, cómo las ven ellos. Aprendí mucho de muchas personas, aprendí también, me enseñaron muchas personas a ver la vida de otra manera, a sentir de otra manera, cosas nuevas que yo nunca había vivido, ¿no? Y por fortuna, por desgracia, no sé, me volvió a ocurrir lo mismo con otra persona, pero no una pareja. Yo a día de hoy no tengo pareja y yo creo que o sea, no me veo capaz de tener una relación ahora mismo y no lo sé en un futuro, pero yo ahora me siento bien estando sola. Es lo que yo había querido hacía muchos años y ni siquiera lo sabía. Mi cuerpo tuvo que hacer pum para que yo me diera cuenta. Entonces,
A lo mejor si alguien me está oyendo y está con los mismos síntomas de ansiedad, de estrés, de dolores de cabeza, de lo que sea, pues puede poner remedio pues, antes de que la cabeza te haga pum, ¿no? Estoy leyendo un poquito. A ver, conocí a una persona. Es que me pongo muy nerviosa. Conocí a una persona a la que yo a día de hoy todavía quiero un poco. O sea, a día de hoy tengo sentimientos por esa persona todavía. Pero esa persona también, como lo viví yo como yo lo sentí, pues pasé realmente por todo otra vez, por todo lo mismo que pasé con el personaje. Fue una amistad. Y esto sí me costó mucho, 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 mucho. Me costó muchos llantos porque ya yo sabía lo que estaba pasando y el darte cuenta es horrible. Es una sensación de horrible, horrible. Horrible. Yo llegué a creer que yo era una psicópata, que yo era una narcisista. Yo llegué a creer que yo era el error, que yo era la cosa mala que estaba en el mundo y que yo lo estaba haciendo todo mal. Entonces tuve que volver a los brazos o a las manos o lo que sea de Ronnie. Y él me ayudó a entender cosas y también tuve el apoyo incondicional de una amiga que se llama María, y de aquí te mando un besito, María, ya lo sabes. Que si no llega a ser por ellos dos, pues muy mal, porque ahí mi cerebro hizo cortocircuito, realmente cortocircuito, literalmente, y a nivel físico, luego eso me pasó factura. Y eso me lo dijo una neuróloga, perdón, que estoy con mucha alergia. A partir de ahí, de ese acontecimiento que tuve otra vez, horrible y nefasto para mí, para mi cabeza, para mi vida, para mi físico, para todo, yo soy otra persona diferente. Yo creo que he vuelto a nacer este año 3 veces, contados así, 3 veces. Fue como la segunda piedra en mi camino. Me costó quitarla, sufrí mucho, lloré mucho, pero todo me iba encajando. Con el tiempo todo fue encajando y efectivamente pues esa persona no me convenía tenerla al lado. Entonces, pues poco a poco, pues ya no está. Lo voy a decir así, pues ya no está. ¿Qué pasó? Que todo este año, arrastrando eso, cuando yo creía que yo ya estaba recuperada, que estaba bien, me dediqué a estudiar y a leer. Soy una persona muy curiosa, muy estudiosa, me gusta meterme en las cosas. Pues me metí en unos cursos de autoconocimiento, de autognosis, pues para aprender a conocer a las personas, ¿no? Y para aprender a conocerme a mí sobre todo. Y todas estas cosas que me iba leyendo y iba pasando durante todo ese año, pues me hacían darme cuenta de que efectivamente hay gente mala en el mundo y que a mí eso me cuesta digerirlo. Todavía hoy en día yo creo en las personas, creo en el ser humano, pero también ahora sé que hay mucha maldad intencionada y que lo peor de eso es que esa maldad, cuando la hacen, les da igual. Ese es mi gran, no sé, es como, les da igual. A mí me cuesta todavía entender que no hay empatía por parte de esas personas. ¿O qué empatía hay? No lo sé, es una cosa muy rara.
Entonces, cuando yo creía que podía estar bien, que podía descansar y que yo ya estaba más recuperada que menos, ¿no? Ya habían pasado año y medio casi, pues me empezaron a dar unas migrañas muy fuertes. Yo no soy de tener enfermedades, ni dolores de cabeza, ni nada. Soy una tía fuerte, tía deportista, y nunca había tenido nada así grave, ¿no? Me empezaron a dar unas migrañas en este lado derecho. Me asusté porque evidentemente yo nunca había padecido de eso. Fui al médico, me dijo que era normal, que podía ser estrés, nervios y tal. Bueno, pues nada. Seguí un poquito más y un día aquí en casa perdí la visión de este ojo. De camino al hospital la recuperé la visión y cuando llegué ya tenía el brazo dormido y un gran dolor de cabeza en todo el lado, ¿no? En todo el lado derecho. Entonces, evidentemente tuve que empezar a hacerme exámenes un poquito más serios porque lo que me había pasado no era normal. Pues estuve haciéndome muchas pruebas, muchas análisis, resonancias, TAC, de todo, de la columna, de la cabeza, de todo. Y el resultado final, bueno, primero tengo que decir que durante toda esa cosa de análisis y tal, yo tuve otra crisis y tuve que ir al hospital de urgencia y me trató un neurólogo, para la cabeza, para ver si yo tenía algo físico, algo orgánico, ¿no? Hicieron pruebas y tal, y yo en las pruebas no salía que yo tuviera nada orgánico. Entonces él se sentó conmigo y me preguntó si yo estaba nerviosa o había pasado por alguna situación de estrés o de nervios, y claro, le tenía que decir la verdad. Le dije que sí, que venía arrastrando. Pues le conté un poco por encima, muy por encima. Y me dijo, bueno, pues yo no te puedo mandar nada porque lo que tienes no es orgánico, es psicológico, es tensional, ¿no? Entonces salí de allí tranquila, solo me recetó algo para la cabeza, creo que fue. Y cuando ya venía de camino hacia mi casa, estaba leyendo el informe y la recomendación médica era hacer yoga, mindfulness y meditación, porque lo que ponía en letras negritas allí era que yo tenía estrés postraumático. Él me explicó, que me hizo mucha gracia, fue una anécdota que él me contó, que si yo había sido destruida y yo era una plantita, por ejemplo, las plantas luego no se les puede echar 1 litro de agua para que vuelvan a vivir. Hay que regarlas muy poco a poco para que puedan volver a florecer, ¿no? Eso me hizo como, no sé, se me quedó eso en la cabeza, como ha sido una planta destruida y yo me quiero recuperar rápido porque soy una tía muy activa, muy echada para adelante, soy una tía muy fuerte, demasiado, porque esa fortaleza a veces también me ha jugado malas pasadas, en plan de no escuchar mi propio cuerpo. Error. Entonces tuve que parar, hacer un parón de verdad y entender que lo que tenía no era una tontería, que todo lo que yo había pasado desde mi infancia hasta el día de hoy me ha ocasionado un trauma complejo. Y pues empecé a tomármelo un poquito más en serio porque la verdad que da miedo un poquito, ¿no? Ves la cosa ya un poquito seria. Seguí con los exámenes médicos, me vio otra neuróloga, me hicieron más pruebas y el resultado de una de las resonancias y de las pruebas fue que en la imagen, ella me explicó, el cerebro se veía como envejecido. Tengo un cerebro muy envejecido para mi edad. Y yo le pregunté que por qué podía ser eso. Me dijo otra palabra también, no me acuerdo bien, la verdad, no me acuerdo. Pero me dijo que el abuso y el maltrato reiterado a lo largo de muchos años, pues
pasan esta factura. Y que si no la coges a tiempo, pues claro. Yo no la cogí a tiempo y todavía a día de hoy estoy lidiando con inflamación un poquito en el lado derecho de la cabeza, porque yo tenía un dolor en el cuello crónico, tenía dolores en la espalda crónicos y evidentemente, según los estudios, es todo tensional, es a nivel de estrés. Entonces ella también me lo diagnosticó, estrés postraumático. Con ella hablé un poquito más de lo que me había pasado y me dijo que como yo no había pedido ayuda ni nada, pues bueno, lo típico. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasar por el contacto cero, venir de una infancia en mi caso, regular, una adolescencia regular, y toda tu vida haber sido así, y que la guinda que fue la del pastel fueron los últimos años que pasé con el personaje, más lo que me pasó con esta amistad, pues ya el cuerpo dijo, mírame, hasta aquí llegaste y ahora o te cuidas o te vas a freír papas fritas. Entonces me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de cómo había estado viviendo a lo largo de mi vida, siempre en alerta. Eso no se me ha quitado todavía. Hay días que estoy mejor, otros días peor. Pero soy más consciente de mí misma. Y esto pues ha sido, pues me he dado cuenta con la ayuda de esta amiga, de María, me he dado cuenta con la ayuda de Ronnie y me he dado cuenta yo sola, conmigo misma, leyendo, estudiando mucho autoconocimiento, mucho trabajo personal, para poder entenderme a mí, qué me pasaba, qué me pasa, cuáles son mis puntos débiles, por qué hago las cosas, por qué no las hago. Entonces, al final también tenemos un poquito de responsabilidad para con nosotros mismos, de poner nosotros el límite, de decir, oye, pues hasta aquí. Yo creo que para salir de este tipo de situaciones siempre hay que pedir ayuda. Yo, en mi caso, yo soy una persona que a mí me costaba mucho pedir ayuda. Yo creía que yo podía con todo. Me veía súper fuerte y animada y siempre con muchas ganas de echar para adelante, y aunque yo estuviera muriendo me iba a trabajar y no sé qué. Yo soy una tía muy luchadora, muy, muy luchadora. Pero claro, hay cosas que se escapaban de mi control. No las podía controlar y te ves, pues como me vi yo, que no sabía qué hacer, y fue cuando pedí ayuda a Ronnie. Si no llega a ser por Ronnie, yo no creo que estuviera aquí. Ni yo, ni personas que están a mi cargo. Entonces, esto del estrés postraumático, el estrés que te queda después de haber tenido un trauma, simple o complejo, o muchos simples que crean después uno complejo, pues hay personas que todavía señalan a personas como yo, a personas, a psycho killer, que han pasado por abuso emocional, no solo físico, sino emocional sobre todo. Te sientes juzgada. En mi caso, la campaña de difamación ha sido, bueno, pues creo que no ha faltado nadie en mi entorno, excepto mi familia más allegadísima, que no crea la versión del psicópata, voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque yo nunca me he defendido, nunca he salido a decir, porque eso es mentira, porque yo hice. Nunca, yo nunca entré al trapo. Entonces, al final te das cuenta de que la gente que te quiere, esto es como una frase que ya está hecha, ¿no? La gente que te quiere sabe cómo eres. Pero es que es verdad. Y no tenemos que demostrar nada a nadie. Quien te quiera creer o quien te quiera preguntar, te preguntará, y quien no, pues se quedará con la versión que la otra persona, muy fantásticamente, porque lo hacen de forma que son unos cracks, le dan la vuelta a la tortilla, le dan la vuelta a las cosas, y al final la culpa
con las otras personas la tuve yo, ¿no? Y esto es así. Entonces todo eso hace mella en el cerebro, a nivel orgánico, a nivel físico. Somaticé muchas cosas. Yo no me daba cuenta. Yo creía que yo estaba súper bien y viva, ¿no? Y no, me estaba destruyendo poco a poco al no darme cuenta de que yo tenía que parar. Y, y que el hecho de que la gente no esté preparada para escucharte, en mi caso, por ejemplo, hay mucha incomprensión a mi alrededor, incomprensión en el sentido de, eh, pues te siguen, o sea, a ver, hay muchas personas todavía que la parte esta de malos tratos, de violencia y de todo eso, lo ven como algo superfluo. No se lo toman porque como te ven bien, ¿no? Ahora yo estoy bien, bueno, no estoy bien del todo, ¿no? Pero yo me encuentro bastante mejor, tengo mi vida encausada, mis cosas, Como te ven así, pues dicen, bueno, tampoco fue para tanto, ¿no? Yo entiendo que esto creo que me lo dijo Ronnie una vez, cuando alguien tiene un accidente y le cortan un brazo, le cortan una oreja o yo qué sé, evidentemente, quien va a saber lo que le duele el no tener un brazo, una oreja o lo que sea, es la persona. La otra persona, aunque tenga empatía contigo, nunca va a saber lo que tú has pasado. Eso yo lo comprendo. Pero cuando ya te señalan y te juzgan ese dedo señalador, acusador de, oh, es que tú también, por haberte ido, porque no sé qué, siempre es lo mismo, ¿no? Hay mucha incomprensión todavía en la sociedad, por lo menos yo lo veo así, es mi opinión. Y quiero lanzar un atisbo de esperanza y de luz para las personas que estén pasando por esto, sobre todo de que pidan ayuda. Yo sé que es complicado, sé que a veces no hay dinero, sé que a veces la familia te ves como presionada o yo qué sé, pero hay que pedir ayuda para poder salir de donde estamos metidos, porque no es fácil. Hay amistades que te das cuenta con el tiempo de que realmente no eran amistades, de que realmente no hemos sido nada en esas personas, hemos sido un ratito nada más. Y todo eso está bien porque al final tampoco hay que tener personas en nuestra vida pues que al final no van a aportar nada, ¿no? Aportar me refiero, yo la amistad la veo como algo recíproco. Yo la amistad no la puedo ver alguien aquí y otra persona aquí. La amistad tiene que ser así. El que diga lo contrario, pues no lo sé. Yo antes creía en el amor incondicional, ahora sé que hasta el amor tiene condiciones. No se puede querer sin límites. Hay que tener unos límites firmes para con nosotros mismos y pensar que nosotros estamos primero y después los demás. Esto a mí me ha costado 2 años entenderlo. Y tengo 48 años, no me importa decir la edad ni nada. Cuando en una amistad o en una relación la otra persona te genera dudas, ansiedad, ¿qué le pasará? Te dejan de hablar, te dejan de contestar, luego no sabes. A mí por lo menos no me merece la pena. Pues yo soy una persona que le da muchas vueltas a la cabeza, soy muy de dar vueltas a la cabeza, tengo pensamientos rumiantes, cuando se me mete algo en la cabeza es como, Dios mío, ¿qué me pasará? Ya hice algo, le habrá molestado algo, siempre el foco malo me lo pongo en mí y eso a veces no debe de ser así. A veces está afuera, pero yo siempre he mirado siempre para adentro, ¿no? Entonces, en una amistad no puede haber ese tipo de cosas. En una amistad puede haber un enfado, pero en ese enfado hay después un intento de diálogo.
puede haber bueno, ahora no me apetece hablar, pues hablamos más tarde, hablamos mañana, pero siempre hay un intento de diálogo. No puedes dejar a las personas colgadas y ya está. Y bueno, esta es mi reflexión sobre el estrés que te deja este tipo de relaciones y la incomprensión tan grande que hay hoy en día todavía en la sociedad en la que vivimos. Y poquito más. Pero que yo creo que cuando despertamos donde estamos, al final te das cuenta de que la vida sí vale la pena, hombre, vale muchísimo la pena, de que hay cosas súper bonitas y maravillosas, de que la verdadera amistad te trae mucha calma y mucha paz. Yo de María, no voy a decir la palabra mejor, pero de María, mi amiga, he aprendido a amar en libertad y con muchísimo respeto, con mucho espacio. Y me lo ha enseñado ella. Y Ronnie, por ejemplo, me ha dado la confianza que yo nunca tuve en mí. Esto me cuesta decirlo, porque yo esa confianza siempre la buscaba desde pequeña en mis padres o lo que sea, ¿no? Y Ronnie siempre confió en mí. Y para mí esto es súper importante, porque me ha enseñado él a confiar en mí misma yo. A saber que tengo un valor. Y ahora sé que yo valgo. Pero me ha costado muchos años saberlo. Y cuando pasas por una relación de este estilo, pues sales peor todavía de tus inseguridades. Al final sales destruida, ¿no? Así que a estas dos personas que son como ángeles, para mí angelitos, les doy las gracias. No como terapeuta ni... Gracias por esa confianza que han depositado en mí. Ellos saben por qué. Y ya está. Y ya está. Os mando un abrazo. Espero que sirva de algo. Ojalá sirva para que alguien diga, pues me lo estoy pasando mal y tengo que hacer algo. No me puedo dejar ahí y ya está. Y que aunque el hoovering sea cada X tiempo como me lo hace a mí, hace una semana estaba debajo de mi balcón, a mí ya me da igual, para mí es como si fuera una farola o parte del paisaje, a mí me da igual ya. De que se puede salir, pero todo lleva un tiempo. A veces las personas como yo nos desesperamos y queremos que todo sea ya, y ya no puede ser. Hay que pararse y pensar. Esa es una gran frase. Que, bueno, la persona con la que he compartido esta frase este último año sabe quién es y ya sabe quién es. Y bueno, ya está, que os mando un beso, un abrazo, que ojalá que sirva para algo, para ayudar y para que la gente despierte y para mandar mucha fuerza, mucha fuerza. Siempre se puede salir de todo, menos de la muerte, claro. Entonces hay que intentar poner de nuestra parte todo lo que podamos, agarrarnos a todo lo que podamos de ayuda, familia, terapeuta, lo que sea, y intentar salir de donde estamos, de ese hoyo, de ese pozo en el que nos vemos metidos. Y la ansiedad nos come, los miedos, pero hay que hacerlo, porque la vida de uno está primero. Y ya está. Que os mando un abrazo y ya está. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas.